bien importante, trabajando 2 años en Bangalore, India, que es pues una cuna de todos estos temas de tecnología. Aprovecho igualmente reiterar nuestras felicitaciones a Crowd Colombia, que durante el días pasados acaba de cumplir sus 25 años de presencia en Colombia, acompañando al mundo empresarial. Buenos días y a Santiago, y le cedo la palabra. Mil gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por esta introducción. Y bueno, el día de hoy, pues, en este webinar yo les quiero hablar un poco sobre todos estos temas de transformación digital asociados a la cultura y asociado a grandes casos de negocio que se han visto en el mundo y grandes ejemplos que nosotros podemos poner sobre la mesa y que de una u otra forma nos pueden ayudar a abrir la mente y abrir las ideas para todas estas soluciones que de pronto consideramos que pueden ser grandes apalancadores para las compañías en las que hoy en día trabajamos o para esas ideas de emprendimiento que nosotros querramos tener más adelante. El caso es que todos estos temas de transformación cultural, de la forma de pensar, de la forma de ver la vida, pues obviamente son las principales puertas que nos van a abrir las oportunidades en el mundo digital. Entonces, acá el gran mensaje es que si yo quiero tener un gran éxito en soluciones tecnológicas y en soluciones digitales, primero debo tener un gran cambio como persona, como ser, como veo yo mi entorno, así desde la cultura, desde mi personalidad, cómo asumo estas nuevas herramientas digitales para apalancar un buen futuro. Entonces hoy yo les quiero presentar cinco claves exitosas ¿para qué? Para la transformación digital y cómo estas claves apalancadas en la cultura pues generan resultados exitosos. Entonces como primera medida les voy a hablar de un primer caso que es muy relevante para nosotros y este caso se llama encender el radar. Y este caso de encender el radar es un caso que está dando vueltas hoy en día en las redes sociales y de pronto algunos de nosotros ya lo hemos oído, y es el caso de David. Entonces acá en el caso de encender el radar, eh, me gustaría que ustedes pues vieran la imagen que se está presentando en este momento. Entonces, esta es una imagen muy diciente. Fíjense que estamos viendo un puesto de aguacates. Un puesto de aguacates que tiene un letrerito que dice, paga aquí con David Plata. Y esto es un tema crucial en la cultura y en la forma como el entorno nos lleva hacia las soluciones de transformación digital. Entonces, ¿qué estaría pensando el señor de este puestico de aguacates? ¿Qué estaría pensando este vendedor? Pues él debía estar diciendo, bueno, hubo un cambio en la vida, estamos pasando por una situación de coronavirus, de pandemia, la gente está encerrada, distanciamiento social, y mi negocio es vender aguacates y yo interactúo con el producto que lo tengo que coger, pero además interactúo con dinero en efectivo, con monedas. Yo cómo transformo mi entorno, yo cómo me apalanco en algo que me ayude a que mi negocio esté en línea con lo que está sucediendo hoy en día. Y este señor inmediatamente leyó su entorno, leyó que existían posibilidades sencillas y de fácil implementación. O sea, fácil implementación, estamos hablando que él simplemente descargó una app. Él simplemente tomó una solución bancaria, además, digitalizada, que está considerada bajo el aspecto de las fintechs, y él simplemente se apalancó en ese servicio que es gratuito y lo puso al servicio de su negocio, que es vender aguacates. Y esto fue un tema demasiado relevante porque este señor logra, por un lado, leer su entorno. Por otro lado, entendió su proceso comercial. Y para entender el proceso comercial no se necesita ser un gurú en digital, no se necesita ser un gurú en mercadeo ni en ventas. Es simplemente saber qué es lo que está pasando y qué herramientas hay a la mano en las cuales él pueda apalancar su negocio. Y él inmediatamente toma su solución de David Plata,
hace un letrero de lo más simple posible, que es un pedazo de cartón y un marcador, y escribe paga aquí con DaviPlata. O sea, fíjense lo anecdótico de este punto, y es utilizando una solución de punta. O sea, él podría decir, yo estoy en el universo de las fintech, pero su estrategia comercial es lo más básico y primario que puede existir, que es un pedazo de cartón escrito con un Sharpie que dice paga aquí con DaviPlata. Entonces, él ahí logra leer su entorno y logra entender un proceso comercial que le va a facilitar su negocio y lo va a llevar a acceder a un nuevo universo de clientes. Entonces, ¿por qué le lleva a acceder a un nuevo universo de clientes? Pues ya sus clientes pueden llegar sin dinero en efectivo a hacer sus compras. Ya sus clientes van a tener una mejor experiencia y una mejor percepción de su negocio. Es más, y yo me considero en ese grupo. Yo iría a comprarle un aguacate solamente para oír la experiencia de él, de cómo toma la decisión de vender aguacates a través de DaviPlata. O sea, simplemente esa curiosidad me llevaría a mí a ir a comprarle los aguacates. Entonces, esto es un tema bastante disruptivo en su negocio, y es un tema que logra incorporar soluciones de punta, soluciones digitales, para que sus clientes se les facilite la vida de ir a comprar aguacates. Lee su entorno y sabe que hay una situación de coronavirus, una situación de pandemia, donde la transaccionalidad y el contacto va a ser diferente de ahora en adelante, donde identifica unas variables de mercado importantes, donde dicen que los billetes son sucios, las monedas son sucias. Entonces pues él utiliza un medio electrónico. Adicional, se quita el problema de dar vueltas, que si la señora le va a pagar con un billete de 50.000 pesos, él no va a tener ningún problema o sea, si le pagan con un billete de 50.000 pesos, se podía enfrentar al problema de no tener vueltas. Pero ahora el tema de las vueltas ya es algo del pasado. Él ahora puede recibir pues todo tipo de transacción y vender sus aguacates sin ningún problema. Entonces acá hay un tema bastante relevante con todo lo asociado a la comunicación con su cliente y a la solución que él plantea. Entonces, es un punto muy relevante, y esta es una de las claves que yo les quería traer hoy en día como el primer caso de negocio fundamental en los temas de la cultura. Entonces, acá, ¿cuál sería la gran lección? Uno, culturalmente, ¿qué sucedió? Se identificaron unas necesidades de mercado, se identificaron unas capacidades que el señor de los aguacates podía sacar ventaja, adquiere una herramienta gratuita, fintech, bancarización, y le incorpora a su negocio y genera todo un entorno favorable para la venta de su producto. Entonces, acá nosotros tenemos este primer caso de negocio relevante y esta clave primordial que les quiero dejar a ustedes hoy, y es para que todos hoy en día encendamos el radar. O sea, hoy en día todos nosotros tenemos un radar que puede que lo tengamos apagado. Encendámoslo. Miremos las oportunidades, miremos las herramientas. Un señor que vende aguacates en una esquina lo logró. Entonces, nosotros para nuestros negocios, nosotros para las empresas, tenemos que pensar en encender el radar, leer muy bien nuestro entorno y buscar esas herramientas que nos pueden apalancar a dar ese siguiente paso hacia la transformación digital, que nos pueden apalancar ese cambio cultural, que nos pueden llevar a tener una mejor interacción con nuestro entorno y con nuestros clientes. Entonces, ese es el primer caso que les vengo a mostrar. Y inmediatamente después, pues ya podemos empezar a hablar de nuestro segundo caso, de nuestra segunda clave, que se llama escuchar las ideas, y este es el caso de Zoom. Es más, es el caso de la herramienta que estamos utilizando hoy en día. Y este caso de Zoom es muy importante, y yo creo que es uno de esos temas que a todos nos gustaría hablar acá en este webinar, o cuando se termine el webinar, porque precisamente vamos a hablar de esta herramienta que estamos utilizando en este momento. Eric Yuan es el socio fundador de Zoom, y Eric Yuan es un señor de la China que en su momento tenía una novia
y esta novia de Eric Joan vivía en un pueblo o en una ciudad, si no estoy mal, que quedaba a unas 2 o 3 horas de donde él vivía. Y él la iba a visitar y él siempre pensaba, bueno, ¿yo cómo hago? Pues como para optimizar mi tiempo. O sea, mi novia me hace falta y me tengo que desplazar en tren 2 o 3 horas y no me puedo conectar con ella. Y él siempre tuvo como una idea de conectividad en su cabeza. Y la dejó ahí en zona de parqueo. Después él intentó emigrar hacia los Estados Unidos y bueno, le negaron la visa una vez, 2 veces, pero a mediados de los 90 logra llegar a Estados Unidos porque su sueño era trabajar en todos este tipo de soluciones de telecomunicaciones y soluciones de Internet y él logra llegar a Palo Alto, a California, en San Francisco, y él llega y empieza a trabajar en Cisco, en Webex, que en ese momento Cisco y Webex eran los pioneros en las call conference, los pioneros en las teleconferencias, ellos eran los amos y señores de ese tipo de soluciones, ellos tenían la infraestructura, ellos tenían el desarrollo, ellos sabían cómo se hacían las conectividades, entonces tenían, digamos, como todo el andamiaje y toda su sofisticación para tener la solución y podérsela ofrecer a las empresas. Pero Eric seguía con su idea dando en la cabeza que su idea de él cómo hacía para que la comunicación fuera más sencilla y se acordaba de los viajes que hacía en tren para visitar a su novia. Y Eric empezó a diseñar una plataforma que fuera versátil, sencilla de utilizar, de fácil descarga y aplicación en cualquier computador y en cualquier dispositivo y no tener que contar con una infraestructura, digámosla, tan robusta y tan pesada como la que se ofrecía o como la que ofrecía Cisco con sus soluciones de Webex. Entonces él empieza a levantar la mano, él trabajaba ya, pues él pertenecía al board de Cisco. Entonces él decía, miren esta idea, escuchen esta idea, miren que nosotros acá podemos mejorar el servicio, podemos abarcar una cantidad de clientes, podemos abarcar a personas naturales, podemos abarcar, bueno, proponía y proponía las ideas, pero sus ideas se quedaban sin fondo, sin un interlocutor, hasta que Eric toma la decisión de retirarse de Cisco, se retira de Cisco y funda Zoom. Y al fundar Zoom empieza a tener un crecimiento vertiginoso, empieza a crecer la solución y es ahí donde nosotros podemos mostrar la gráfica, porfa. Hola. Fabio, por favor, puedes poner la gráfica, gracias. Ok, perfecto. ¿Sí se ve la gráfica? ¿Sí se ve la gráfica en este momento? Sí, Santiago. Sí, perfecto. Gracias. Entonces es acá, y continuando con la historia de Zoom, es acá donde pasa lo inimaginable. Y cuando decimos que pasa lo inimaginable es que precisamente Zoom se dispara. Y si ustedes vemos acá la gráfica, esto es el número de usuarios contra los competidores de soluciones de teleconferencias. Zoom es esta línea verde que ustedes están viendo en la gráfica que se dispara. Y si ustedes se dan cuenta, el resto de las compañías que ofrecen los servicios mantienen siempre su tendencia con respecto al mercado. Y la número 2 es Cisco, es Webex. Miren y enfoquémonos en el punto de intersección entre Zoom y Webex. ¿Qué pensarían en este momento los miembros del board de Webex, de Cisco, cuando se dan cuenta que Zoom se dispara en el número de usuarios y en la usabilidad de su herramienta y ellos mantienen su tendencia? ¿Qué habrán dicho ellos? O sea, ¿cuál sería el cuestionamiento? Decían, nosotros, Cisco, Webex, éramos los líderes y de un momento a otro sale una solución que se llama Zoom y nos llevó por delante. La ola nos arrastró
Y la gran pregunta que ellos debían estar preguntándose es, esa es la compañía de Eric. Y Eric era la persona que estaba sentada acá en esta sala a la derecha de nosotros, que nos decía, miren por dónde va el mercado, miren la solución, tiene que ser más versátil, tiene que estar disponible en dispositivos móviles, tiene que ser de fácil descarga, debe permitir presentar en la pantalla, debe permitir tener el micrófono, tener la cámara, tener un chat. Y no lo oyeron. Eric se retira de la compañía y hoy en día estamos hablando de Zoom y hoy en día es la herramienta que nosotros estamos usando. Y estos grandes competidores y estas grandes empresas que consideraron que eran los líderes en la tecnología, los líderes en la solución digital, ya quedaron relegados a un segundo plano y no estamos hablando de un segundo plano corto, sino como lo muestra la gráfica a nivel de usuarios, están totalmente ya tomaron una brecha bastante significativa con respecto a las soluciones. Entonces, en el mercado se está imponiendo Teams de Microsoft y está el Skype y están todas estas aplicaciones, pero Zoom logró demostrar que pues con innovación y con soluciones pues que van muy acotadas a la necesidad del mercado se logran tener productos disruptivos. Pero acá el mensaje principal en esta segunda clave que yo les quiero dejar es que tenemos que escuchar las ideas disruptivas, las ideas innovadoras, muchas veces o en la gran mayoría de los casos nacen de nosotros mismos, nacen de nuestro entorno. Y este caso, pues considero que es para que todos lo tengamos en cuenta porque la gente de Webex tuvo a Eric Yuan sentado por muchos años en el board de ellos con las ideas, con la solución y Cisco dejó pasar esta oportunidad. Este señor Eric Yuan se cansó de decirles que desarrollaran este producto, que sacaran un Webex versión en personas, un Webex versión light, o sea, se los intentó pintar de todas las formas posibles. Y al final, pues él toma la decisión de emprender y de creer en sus ideas, toma a su grupo de desarrolladores y sacan esta solución. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Qué nos interesa a nosotros aprender acá? Tenemos que escuchar nuestras ideas, tenemos que escuchar nuestro entorno, tenemos que escuchar a nuestros compañeros de trabajo. Las mejores ideas no necesariamente van a salir de un board, las mejores ideas las puede tener en este momento un analista, las mejores ideas en este momento las puede tener una persona operativa. La idea disruptiva, y oigan este mensaje, la idea disruptiva la puede tener el señor que vende aguacates en la esquina de su casa. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener foco y tenemos que tener mucho olfato para que nosotros y nuestras ideas digitales que queramos emprender en nuestras empresas o en nuestros negocios tengan esta curva de crecimiento como lo muestra la gráfica de Zoom versus sus competidores en el negocio de las teleconferencias y el mercado. Entonces, esa es la clave número 2 que yo les quería compartir el día de hoy en este webinar. Entonces, sigamos avanzando. Y ahora tenemos un caso de negocio número 3, un caso de negocio que va a hacer referencia a la clave número 3 que nosotros necesitamos a través de la cultura, cómo vamos a lograr esa transformación digital. Y es el concepto de no somos islas. Y este concepto de no somos islas tiene como referencia el caso de negocio de Sony. Sony es una marca muy querida por nosotros, o sea, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un producto Sony. En mi caso, yo tuve el famosísimo Betamax Sony, el Walkman y el televisor, el Sony Trinitron. Me acuerdo mucho de mis papás y de mis abuelos comprando Sony Trinitron en San Andrés. Pero bueno, el caso es que no somos islas. Este es el caso de Sony. Este es un caso que yo estudié en los cursos que tuve la oportunidad de hacer ahí en el MIT. Y este caso de negocio nos dice lo siguiente. Sony, en su momento, fue el líder del mercado en sus líneas de negocio. Entonces, miremos un poco cuáles eran esas líneas de negocio de Sony. Entonces, Sony en su momento era el líder del mercado en televisores. Entonces,
era la línea de negocio de televisores de Sony, era la más poderosa a nivel global y la mejor posicionada. Entonces, por un lado tenemos la línea de negocio de televisores. Pero Sony no solo tenía televisores, Sony también vendía los Walkmans y los Discman. Entonces Sony también era muy poderoso en esa línea de negocio, de la música, del aparato que reproducía música. Pero el negocio de Sony trascendía aún más y Sony tenía una disquera que era Sony Music y tenía unos artistas muy importantes, tenía Mariah Carey, por ejemplo, y Sony tenía ahí unos artistas bastante interesantes en el sector de la música. Pero Sony también tenía una productora de cine, que era Sony Pictures, por lo que eso es todavía Sony Pictures. Y también producía películas muy famosas, tenía franquicias importantes como Los Hombres X o El Hombre Araña, eran franquicias que pertenecían a Sony Pictures. Tenía un canal de televisión que generaba contenidos y series, que era pues el canal de Sony. Pero Sony no solo paraba ahí, Sony también tenía su alianza con Ericsson y tenía telefonía celular. Entonces tenía Sony Ericsson, de pronto algunos de ustedes en algún momento tuvo un teléfono celular Sony, y también en su momento logró tener equipos portátiles, computadores marca Sony. Entonces fíjense que si nosotros miramos ese entorno de Sony en los 80s, 90s, cuando era líder potencial del mercado, Sony tenía todo en bandeja de plata para haberse convertido en el big player de los ecosistemas, en ser la gran solución a nivel de plataforma porque todo lo tenía sobre la mano. Y también en Sony se dieron en su momento muchas discusiones, y estas discusiones datan de los 80s, 90s, donde se sentaban y decían, oiga, pero si yo tengo el Walkman y tengo la disquera, ¿por qué yo no, en lugar de ofrecer mi aparato para oír música, pues por qué no incorporo de una vez la música que genero en mi disquera? O si yo ya tengo mi televisor y tengo una productora de cine, ¿cómo hago para que pues, mis televisores pues, de una vez tengan el cine que yo produzco o las series que se producen en Sony? O si yo ya tengo mi alianza con Sony Ericsson, ¿por qué no a través de mi celular pues puedo oír la música y que el celular sea el nuevo Walkman y que la música me la dé Sony Music y que los juegos que quiera jugar ahí los tenga a través de mi negocio de PlayStation? Y eran discusiones muy largas que ellos tenían de cómo integrar sus productos, pero se quedaban en el concepto de la isla. Les quedaba muy duro poderse integrar y ponerse de acuerdo en que la verdadera solución estaba en el ecosistema, en la plataforma. ¿Qué pasó? Pues que llegó la disrupción, llegó un señor que se llama Steve Jobs, llegó la gente de Android y generaron unas plataformas totalmente versátiles, una plataforma Android, una plataforma iOS, donde a través de esa plataforma yo puedo oír música, puedo llamar por teléfono, puedo tener funcionalidades de computador, puedo descargar mis películas, puedo ver series y puedo ver todo de forma integrada bajo una plataforma iOS o una plataforma Android que puede correr bajo cualquier dispositivo, pues los dispositivos Android o los dispositivos iOS, y empezaron a penetrar el mercado a través de soluciones integradas bajo ecosistemas y de soluciones integradas bajo plataformas donde se podía interactuar con muchos contenidos y muchas soluciones y muchos desarrollos, y se lograron posicionar pues como los reyes del mercado. Hoy en día nosotros nos movemos o bajo un universo Android o bajo un universo iOS. Entonces la pregunta que surge ahí es, Sony, ¿ustedes qué les pasó? ¿Ustedes por qué fueron islas? Hoy en día televisores Sony no son número uno en el mercado. Ya tenemos televisores LG, televisores Samsung que corren bajo funcionamientos de Smart TV y ellos corren bajo las plataformas de Android, o tenemos el Apple TV que se conecta y nos vuelve pues obviamente todas las funcionalidades Apple en nuestro televisor, pero ya nadie piensa en el Sony Trinitron, o ya nadie piensa en el Walkman, o ya nadie piensa en la música que genera Sony Music porque iTunes y Spotify se quedaron con el negocio de la música. Y ni hablar de los contenidos de televisión, de series, que Netflix
Amazon Prime, ahora el Disney Plus que va a salir al mercado. O sea, ¿qué le pasó a Sony? Se quedaron pensando como islas, tenían la gallina de los huevos de oro en las manos, era simplemente pensar en ecosistema, pensar en equipo, pensar que la idea del Walkman se podía integrar fácilmente con Sony Music, pensar que sus televisores Sony se podían apalancar en los contenidos que generaba el canal de televisión o la productora de cine, que los videojuegos que se hacen para el PlayStation se podían integrar a sus teléfonos celulares con Sony Ericsson, y dejaron pasar esas oportunidades porque estas eran discusiones de los 80s, de los 90s, y se les fue en discusiones, se les fue en temas de sinergias, y llegaron estos grandes jugadores con una mentalidad diferente, con una mentalidad digital, con una mentalidad de integración, y logran poner grandes plataformas al servicio de la gente, al servicio de los usuarios, y empresas como Sony pierden el liderazgo. Hoy en día pues claramente existen, hoy en día ofrecen sus productos, pero ¿por qué perdieron esa oportunidad de oro de ser la gran plataforma y de ser la gran solución? Entonces es muy importante este tema de no somos islas. Nosotros tenemos que pensar en el ecosistema, tenemos que pensar en el entorno, tenemos que pensar en la integración, siempre tenemos que pensar que cualquier tipo de solución que nosotros tengamos puede hacer sinergia con nuestro vecino, puede hacer sinergia con mi línea hermana de negocio en mi compañía. Entonces, esto es muy importante. No podemos pensar en islas, las islas desaparecen. Y este caso de Sony es muy relevante porque son muchas líneas de negocio que fueron exitosas, que fueron pioneras y fueron las número uno del mercado en décadas de los 80 y décadas de los 90, y que por temas de falta de integración se les nubló el norte, y hoy en día pues siguen siendo un jugador, pero pues ya no con la relevancia que eran antes, que tenían anteriormente. Y esto nos abre la puerta pues para discutir ya temas más comunes y digamos más de Vox Populi que existen en el mercado. Entonces podemos hablar del tema de BlackBerry, que el tema de BlackBerry es conocido para todos que fue lo mismo. BlackBerry desarrolló su teléfono inteligente y desarrolló su solución y desarrolló su software, pero fíjense, todo era mi solución, mi software, mi cajita, mi código secreto, mi PIN para hacer mi chat, pero todo era encerrado, todo era en el mundo BlackBerry. ¿Qué pasa? Pues las islas no les va muy bien en los ecosistemas y en las plataformas digitales. Las islas tienden a desaparecer. Entonces, pues claramente, al salir estas grandes plataformas de Apple y estas grandes plataformas de Android, pues obviamente que la isla BlackBerry se quedó sin mercado. Se quedó sin mercado porque no pensó en ecosistema y no pensó en integración. Y pues claramente, si nosotros no pensamos en los demás o en soluciones disruptivas que en este momento están surgiendo en cualquier parte del mundo y que las podemos incorporar a nuestro negocio, pues claramente estamos condenados a desaparecer. Es, digamos, la ley de la vida. Lo decía Darwin en su momento, las especies que no se adaptan son las primeras en desaparecer. Y ser una isla no es ser una isla en términos digitales y en términos de solución de plataformas y ecosistemas, digamos, no es la práctica que se recomienda seguir. Entonces, es acá donde nosotros hacemos énfasis en la clave número 3. Entonces, si recapitulamos, entonces tenemos que encender nuestro radar, tenemos que escuchar ideas y tenemos que tener en cuenta que no somos islas. Entonces, esa es la clave número 3 que yo les quería compartir hoy. Entonces, si seguimos avanzando, tenemos ahora una clave número 4, que es conectar buenas ideas con buenas acciones. Entonces, en este punto es muy importante recalcar que las soluciones digitales pues necesariamente pues deben buscar un bien común, o persiguen mejorar un proceso, o persiguen mejorar algún tipo de interacción que nos pueda a nosotros apalancar un mayor crecimiento o una mayor rentabilidad. Pero
en esta clave número 4, que es conectar buenas ideas con buenas acciones, podemos hablar un tema relacionado a la responsabilidad social, a la accesibilidad y a la inclusión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a través de plataformas digitales, podemos hacer que temas que anteriormente, o soluciones que anteriormente estaban direccionadas a determinado grupo de la sociedad, pues ahora puedan incluir a toda la sociedad en general, o le podemos dar acceso a aquellas personas que por algún motivo no tienen esa facilidad de inclusión a temas sociales. Entonces, acá viene esta explicación o esta clave número 4. Nosotros siempre pensamos en el negocio digital que nos va a proyectar el negocio. Siempre pensamos en el negocio digital que nos va a generar mayor rentabilidad o que nos va a generar mayor tráfico o mejores contenidos o mejor interacción con nuestros entornos o mejor posicionamiento de marca, temas de marketing, bueno, en fin. Siempre nosotros pensamos en las soluciones digitales como estas grandes palancas para hacer negocios y conexiones. Pero, ¿qué pasa si nosotros pensamos que estas soluciones digitales me pueden generar un cambio de vida en el entorno si yo lo enfoco a un tema social? Entonces, si uno se pone a investigar en el mercado, uno ve muchas soluciones de fintech, uno ve muchas soluciones de seguros, o ve muchas soluciones de marketplaces, o ve muchas soluciones de crédito, de viajes, de reservas hoteleras, de contenidos de televisión o de series. Pero ahora, ¿cuántas soluciones hemos visto con un carácter social, de inclusión? Muy pocas. Pues es ahí donde surgen estas ideas. Es una idea que está en proceso de startup, es una idea embrionaria, pero que ya tiene un desarrollo y se las voy a contar en este momento. Y es, hace 10 años yo tuve la oportunidad de conocer una fundación que trabaja con personas con discapacidad. Y personas con discapacidad de 0 meses, o sea, de 0 a 3 años, o sea, para niños. Y todos los procesos de discapacidad para niños son unos procesos que son muy costosos, necesitan una expertise bastante alta, necesitan unas metodologías, unas rutinas, unas teorías de cómo hacerle unos tratamientos muy puntuales a esta población discapacitada para hacerle una correcta inclusión social y sobre todo en esta temprana edad de los 0 a los 3 años. Y si nosotros miramos el caso de nosotros, o sea, nosotros no somos ni Japón, ni Alemania, ni Estados Unidos, donde hay unas políticas, digamos, más establecidas y unos apoyos sociales para este tipo de población. Entonces, acá todo eso tiende a ser, entre comillas, costoso o dispendioso en el tiempo. O simplemente hay desconocimiento y nosotros no sabemos cómo hacer ese tipo de terapias, por así decirlo. Pues esta solución toma como referencia estos 10 años de experiencia de estas fundaciones y logra desarrollar una app que de forma inteligente y con unos algoritmos que logra clasificar las necesidades de cada niño, les lleva a los padres de familia o a los terapeutas por los mejores caminos y las mejores metodologías y las mejores terapias que se le deben aplicar a esos niños. Son terapias universales, o sea, de 0 a 3 años las terapias que se hacen aplican igual para un niño que está en África o en Estados Unidos o en Colombia o en Europa, no importa, de 0 a 3 años, digamos, ese desarrollo motriz y inclusión es el mismo. Entonces, lo bonito de esto es pensar que como una solución digital o una plataforma digital dirigida a personas con discapacidad puede volver fácil lo que antes era difícil. Puede volver una transacción simple lo que antes era una transacción compleja. Puede tener acceso a una información sofisticada lo que antes era imposible y tocaba viajar al Instituto Alemán de Rehabilitación para poder tener esas mejores prácticas o esos videos o esas metodologías para... Entonces, no, yo soy la de talento humano, yo la... ¿Hola? Tranquilo, Santiago, ya silenciamos. Les Ya. recordamos a todos, por favor, tener sus micrófonos
y cámaras apagadas. Muchas gracias. Entonces, es ahí donde nosotros, apalancados en la tecnología, logramos tener unas soluciones con foco en la responsabilidad social y en la accesibilidad. Entonces, muchos se pensarán, bueno, perfecto. Hoy en día podemos tener una plataforma digital que le permita a las personas tener accesos a soluciones o a terapias o a temas que puedan beneficiar a un segmento de una población vulnerable. Entonces, estas plataformas son muy dicientes y además son muy atractivas para los organismos multilaterales. Entonces, una plataforma de estas puede ser muy útil para la UNICEF, por ejemplo, o puede ser muy útil para una ONG, o puede ser muy útil para el Banco Interamericano de Desarrollo y sus políticas sociales, o puede ser muy útil para la Unión Europea. O sea, fíjense en estos organismos multilaterales que tienen unas políticas muy fuertes de inclusión que puedan tener a disposición una plataforma que les facilite la vida. Estas plataformas de inclusión, por así decirlo, o estas plataformas con foco en responsabilidad social, tienen como beneficio una baja transaccionalidad, una baja operatividad, pero tienen como beneficio una gran utilidad y una accesibilidad a la información y a soluciones que anteriormente eran más complejas de tener. Entonces, esta es la clave número 4 que yo les quería dejar a ustedes, y es todo lo asociado a conectar buenas ideas con buenas acciones. O sea, nosotros podemos tener buenas ideas que pueden ir conectadas a buenas acciones, y qué mejor propósito que tener una solución de transformación digital que sea útil para el desarrollo social de la humanidad, que sea útil para generar equidad, para generar inclusión. Entonces, esto también es muy relevante de cómo nosotros, desde nuestro rol de transformadores digitales, o cómo nosotros desde nuestro entendimiento de soluciones podemos tener la visión de transformar negocios, podemos tener la visión de transformar vidas, o podemos tener la visión para incluir, para diversificar, para ser diversos. Entonces, esta es la clave número 4 que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Y con esto, pues podemos avanzar, seguir avanzando en nuestra exposición de hoy para nuestro webinar, y llegar a nuestra clave número 5. Y esta clave número 5 para mí es muy importante porque es una experiencia personal. Es una experiencia personal y se llama optimizar procesos. Y es un tema clave que yo creo que todos de una u otra forma lo estamos buscando en nuestros negocios, lo estamos buscando en nuestras iniciativas o en nuestros startups que estemos pensando. Claramente, siempre que nosotros tenemos una idea, esa idea se tiene que materializar y se tiene que ejecutar, y se tiene que ejecutar de la mejor forma. ¿Y qué mejor forma de ejecutar una idea que tener un proceso óptimo? Y este es el caso de AXA Colpatria. Como se comentaba al principio del webinar, yo tuve una experiencia muy bonita para mi vida, que fue haber trabajado en la India en unos laboratorios digitales que tenía Accenture, o que tiene Accenture en este momento allá en Bangalore. Bangalore es el epicentro de las soluciones digitales a nivel global. Si bien todo el mundo referencia al Silicon Valley en Estados Unidos, digamos que en el Silicon Valley se encuentran los headquarters, por así decirlo, pero es en Bangalore donde the magic happens, donde sucede la magia. Es allá donde están los desarrolladores, es allá donde se generan y se configuran estas ideas, y es allá pues es donde tuve la oportunidad de trabajar y donde aprendí unos conceptos que vine a aplicar posteriormente acá en Colombia. Luego de tener mi experiencia en la India, tuve la oportunidad de venir a trabajar acá a Colombia con una compañía francesa de seguros que se llama AXA. La compañía francesa acababa de hacer un negocio de alianza, de joint venture con Seguros Colpatria, y esta compañía francesa pues claramente
tenía ya unas soluciones tecnológicas y unas soluciones digitales y unos temas, digamos, muy avanzados en temas tecnológicos sobre unos productos de seguros. Y pues acá en Colombia pues todavía se manejaban, digamos, unas metodologías y una forma de vender seguros, digamos, tradicional. O sea, era el asesor o el corredor de seguros con su maleta, que iba y ofrecía el seguro de vehículo o el SOAT o una póliza de salud, y iba con su maletín, sacaba el formulario, se citaba con el cliente, llenaban el formulario 1, llenaban el formulario 2, llenaban el formulario 3, ponían 3 sellos, 4 firmas, 6 huellas digitales, 45 fotocopias de cédulas, y este señor cogía ese paquete y después se iba a una oficina de la compañía de seguros a hacer la radicación. En la radicación era 2 veces el radicado, 3 veces el radicado, hacer la fila y luego esperar a que saliera la emisión de la póliza para luego irla a pagar. Y bueno, era todo un proceso que, como suena, se oye un poquito dispendioso y digamos no tan óptimo a nivel de operaciones. A mí me dan la oportunidad de generar la transformación digital en la compañía y yo monto una Digital Factory para AXA Colpatria acá en Colombia. Y en esa Digital Factory nuestra misión era optimizar los procesos, llevar toda una carga operativa y transaccional hacia un universo digital que permitiera hacer mucho más plana la operación, mucho más simple, mucho más sencilla. Por lo tanto, la fuerza comercial ya tenía que descargar toda la carga operativa hacia la solución digital, y esos tiempos que le quedaban realmente debían ser tiempos que se deberían gastar en atención al cliente, en cerrar negocios comerciales, en hacer un análisis y una correcta explicación de los productos para que el cliente realmente se viera muy bien atendido y sintiera que tenía un gran asesor y un gran corredor de seguros a su servicio, y que no era simplemente un patinador de papeles y de firmas y de huellas para luego yo tener un seguro que de pronto en algunos casos no lo podía entender bien o me quedaban algunas preguntas, pero por el tema tan dispendioso de hacer todo esto en papel, por así decirlo, o con una carga operativa alta, pues no se iba a tener. Entonces, al montar la fábrica digital, ¿qué se logró? Se logró desmontar en su momento casi 1,5 millones de operaciones y de transaccionalidad asociadas a la emisión de la póliza, al llenado de formularios, a la radicación de documentos. Todo esto se logró llevar a una plataforma virtual que posteriormente se llamó Nuestra Oficina Virtual. Y en esta oficina virtual, pues claramente se hacía absolutamente todos los procesos. Ya el asesor tenía todo a través de formatos inteligentes en una aplicación en su dispositivo móvil. Podía trabajar desde la calle, desde la casa del cliente, desde un Starbucks, desde un Juan Valdez. Podía tener toda la facilidad y la operatividad de una oficina en la palma de su mano o en su computador. Entonces esto redujo enormemente la transaccionalidad operativa. Entonces teníamos un portal transaccional donde todo se hacía de forma digital. Ya habían algunos productos y algunas soluciones de seguros pues que se emitían inmediatamente y le llegaban al cliente, los pagos se hacían en línea. Entonces todo esto generó una sinergia y una espiral creciente pues que claramente mejoró las cargas operativas de la compañía y pues adicional pues mejoró el posicionamiento con los clientes, y a nivel de ingresos pues obviamente se vio una mejor rentabilidad. En términos de seguros, eso se habla a nivel del combinado. Entonces el combinado pues se vio bastante favorecido pues con la incorporación de estas soluciones. Entonces, ¿qué lección nos queda acá? Que todos los procesos pueden ser revisados bajo la lupa de la transformación digital. Todos los procesos tienden a mejorarle la vida a las personas en que trabajan, siempre y cuando logremos tener esa visión y esa capacidad de querer llevar nuestras soluciones hacia el mundo de la tecnología, hacia el apalancamiento en estas herramientas. Entonces, es ahí donde un buen desarrollo, una buena definición de producto, una buena definición desde el punto de vista funcional, una buena arquitectura, y esta palabra me encanta porque es
muy acertada en los términos de transformación digital. Una muy buena arquitectura nos lleva a unos productos realmente hermosos y funcionales que van a generar valor a la compañía que lo requiera. ¿Y por qué digo arquitectura me gusta? Porque la arquitectura es un arte, y si uno va caminando por las grandes ciudades, uno puede reconocer edificios muy bonitos. Uno va a Nueva York y ve el Empire State y ve un edificio que dice, wow, esto va a perdurar mucho tiempo y es una arquitectura perfecta. O a Europa, o acá mismo en Colombia también hay unas obras arquitectónicas muy bonitas, y uno se da cuenta que ahí hubo un diseño que perduró, hubo algo que realmente se buscó para que generara un valor agregado. Y lo mismo pasa con las soluciones digitales. Yo tengo que hacer una solución digital que tenga una arquitectura hermosa, una arquitectura perfecta, que tenga sinergia, que se pueda integrar. Una solución sin arquitectura es como hacer un hechizo. Un hechizo no de magia, sino como hacer algo a las carreras, algo mal montado. Es como si yo construyo mi casa, pero sin criterio. Entonces, la mitad de mi casa la construyo con ladrillo y la otra mitad en madera, y a un pedazo de la casa no le pongo piso, y después me doy cuenta a la mitad del camino que nunca le metí las acometidas eléctricas, entonces me toca cablear la casa por el techo y todos los cables quedan expuestos, y me doy cuenta que el baño tenía agua pero nunca le puse desagüe para aguas negras, entonces no hay sifones y no hay alcantarillado, y la cocina se quedó sin gas, y entonces cuando me di cuenta mi arquitectura fue un desastre. Entonces es ahí cuando uno se da cuenta que Dios está en los detalles, Dios está en la arquitectura. Entonces yo tengo que tener una arquitectura muy bien concebida, pues para que mi negocio y mi optimización de procesos sea lo más eficiente. Entonces esa es la clave número 5 que yo les quería compartir hoy. Si nosotros recapitulamos, pues nos podemos dar cuenta que hicimos un viaje que tocaba varios puntos y varias claves que nos van a dejar como lección o como una semillita sembrada de cómo podríamos afrontar todos estos retos de la transformación digital y de la cultura digital que debemos tener. Entonces, tenemos nuestra primera clave que pues hacía referencia a que tenemos que encender los radares. Entonces, siempre tengamos en cuenta, encendamos los radares. 2, siempre tenemos que escuchar ideas, o sea, encendamos el radar, escuchemos ideas. Tenemos que ser conscientes que no somos islas y que tenemos que trabajar en equipo, pensar en plataforma, pensar en ecosistema. 4, que nosotros no debemos tener un único foco del negocio como tal, y que la transformación digital como apalancador de soluciones, sino también la transformación digital como parte de inclusión y de accesibilidad. Estas herramientas nos pueden llevar a tener un mejor mundo para todos, donde todos quepamos y donde todos podamos tener acceso a este tema social. Es muy importante. Y como último, que era lo que les mencionaba, es cómo todo esto nos puede generar en tener unos negocios mucho más livianos, más operativos en el sentido digital, con menos carga transaccional, que nos genere mayor rentabilidad, y claramente esto va a tener una repercusión importante en cómo nos vamos a acercar a los clientes, ellos cómo nos van a percibir, y pues claramente vamos a tener beneficios pues por punta y punta. Entonces ese es el mensaje de las 5 claves que les quería traer hoy, y bueno, todas las preguntas son bienvenidas, entonces los que tengan preguntas, con mucho gusto se las responderé. Muy bien, Santiago. No, muy interesante la presentación, muy inspiradoras las claves que nos das, y unos casos pues de estas empresas, caso Sony, Colpatria, DaviPlata, pues bien interesante. Nos pregunta Jesús Ocampo, dice, para pequeñas empresas, resumiendo, ¿qué recomienda para iniciar o complementar la transformación digital? Correcto. Gracias, Carlos. Bueno, para Jesús, fíjense que en el primer ejemplo, Jesús que yo les ponía, que era el de DaviPlata, es un puesto de aguacates. Yo creo que ni siquiera llega a la categoría de pyme ni de pequeña empresa. ¿Y cuál es la principal recomendación? 1,
validen su entorno. O sea, validen en qué línea de negocio se mueven ustedes, en qué sector económico se mueven ustedes. Una vez ustedes identifican su sector económico, pues claramente ustedes pueden identificar fácilmente qué es lo que los clientes les están pidiendo, cuáles son las necesidades de esos clientes y ustedes cómo le están dando la satisfacción o cómo le están cubriendo esas necesidades al cliente. Entonces, miremos la referencia de DaviPlata. El señor de DaviPlata, pues es un señor que decía, yo vendo aguacates, mi cliente va a hacer un sancocho, unos frijoles o un ajiaco y quiere comprar un aguacate, entonces yo le vendo el aguacate. Entonces, pues el valor agregado que yo doy es la venta del aguacate. Él lo pensaba así. Y de pronto a muchas pymes les pasa, es como, pues, como que yo simplemente ofrezco esto y interactúo con mi cliente de determinada manera, pero el punto está en identificar el entorno. Una vez yo identifico mi entorno, yo miro en el mercado disponible para allá, yo qué le puedo ofrecer a mi cliente. Entonces, le puedo ofrecer una facilidad de pago diferente al efectivo. O sea, es tan sencillo como yo antes no recibía tarjetas de crédito y ahora puedo recibir tarjetas de crédito. Yo antes, yo no recibía tarjetas de crédito porque me cobran una comisión alta, entonces pues no hay necesario recibir la tarjeta de crédito a través del datáfono, entonces yo me puedo ir vía una fintech y a través de una solución como DaviPlata, Nequi o RappiPay o todas estas soluciones que son soluciones que son cero comisión y que son gratuitas, entonces ahí yo ya podría empezar a ofrecer estos temas. Si yo considero que yo lo que le puedo ofrecer a mi cliente como pyme es darle acceso a la información de mi producto a través de Internet. Entonces yo podría explorar, trabajar con unos templates prediseñados que hoy en día existen en la red y montar mi solución de contenidos en Internet o explorar las redes sociales. Tener un perfil en redes sociales es gratuito. Y yo mismo podría explorar en las redes sociales cómo ir incorporando mis productos a través de las redes sociales y cómo empezar a explorar esos nuevos canales digitales para vender. Entonces podría explorar WhatsApp, podría explorar Facebook, podría explorar Twitter, podría explorar Facebook y con todas estas soluciones que están para allá, que están sobre la mesa, pues claramente ahí podría empezar a apalancar mi solución de pyme. Si yo ya considero que mi pyme es más estructurada y más grande, entonces yo podría pensar en una arquitectura de solución. Entonces, esa arquitectura de solución es, como el ejemplo que les ponía, es voy a hacer mi casa, pero que me quede bien hecha. Entonces me siento a diseñar una arquitectura de solución donde yo pueda definir qué tipo de solución es la que yo le quiero poner de cara al cliente. Pero también ese tipo de solución o en esa arquitectura quiero mirar cómo desde puertas hacia adentro de mi compañía, cómo puedo mejorar mis procesos operativos y transaccionales. Entonces también diseño cómo puedo tener esos procesos operativos y transaccionales. Y una vez yo ya tenga toda esa arquitectura definida, ya puedo incorporar las diferentes herramientas digitales que me van a apalancar esa arquitectura. Esa sería mi recomendación. Gracias, Santiago. Bueno, Catalina Mesino pregunta, ¿hay alguna clave para mostrar a los directivos los beneficios de moverse hacia la transformación digital? Sí, yo creo que una buena clave para estos temas es simplemente tener una muy buena llegada y darles a entender que nos tenemos que escuchar. O sea, ¿por qué digo que tener una buena llegada y sabernos escuchar? Usualmente los directivos o las juntas directivas o los que toman las decisiones en las compañías ya tienen un norte predefinido, ya tienen una estrategia definida y ya tienen una hoja de ruta que están siguiendo para cumplir con esos objetivos. Entonces, una buena forma de llegar o comunicar estas ideas es cómo mi idea complementa esa hoja de ruta. Hay veces es muy difícil llegar con algo totalmente disruptivo porque se podría dar la sensación o los directivos podrían tener la sensación que se está cambiando la estrategia o que se está cambiando la hoja de ruta para cumplir con el objetivo. Entonces, una buena idea es buscar el complemento de la idea digital como apalancador de la hoja de ruta o de las herramientas que se están usando.
Entonces, ahí uno puede llegar a soluciones como las que yo les mencionaba en el caso de Zoom, cuando Eric, el fundador de Zoom, les decía, miren, ya tenemos Webex, que es nuestro producto estrella, pero nosotros podemos explorar un camino que complemente a Webex. No todas las compañías tienen la capacidad de inversión para montar estas grandes salas de videoconferencia con la araña, que la dirección IP, que la conectividad. Nosotros podríamos explorar un camino que cubra estos puntos que, entre comillas, quedan en la sombra. Entonces, es la forma como nosotros podemos empezar a involucrar todos estos temas en las soluciones que se les van a exponer a los comités directivos. Es complicado, o sea, no estoy diciendo que es fácil, por eso el tema cultural viene primero que el tema digital. O sea, si nosotros culturalmente no cambiamos, o sea, es muy difícil afrontar temas de transformación digital. Entonces ahí también viene mucho el tema de la adversidad que tienen algunas personas al cambio, las formas de trabajar, si la cultura organizacional es muy vertical. Entonces es un tema cultural, y una vez los temas culturales y organizativos están alineados o están preparados, pues ya es mucho más fácil recibir las herramientas digitales. Pero tener una herramienta digital sin cambio cultural no es una buena práctica, porque al final vamos a tener simplemente es una herramienta más, pero una herramienta sin un mindset cultural que esté dispuesto a llevarnos a este tipo de soluciones, pues obviamente va a costar mucho más trabajo. Muy bien, Santiago, gracias. Pregunta la que seguimos. Bueno, ya Juan Cataño nos pregunta, ¿cómo podemos integrar a nuestros colaboradores hacia esta transformación digital? Esta pregunta me encanta. ¿Cómo los podemos integrar? Es muy importante escucharlos a todos. Entonces, metodologías de Scrum son muy buenas. La metodología Scrum es una metodología que viene asociada a las metodologías ágiles, claramente, y es una metodología donde todos como equipo trabajamos y todos como equipo aportamos. Palabras más, palabras menos, podemos organizar o es posible organizar mesas de trabajo donde intervengan todos los actores relevantes para un producto o para una línea de negocio. Y esas personas, absolutamente todas, deben colaborar proponiendo ideas y iniciativas para un objetivo común. Entonces, lo primero que toca definir es qué se quiere hacer o qué objetivo queremos perseguir. Entonces, si el objetivo que queremos perseguir es, queremos correr la etapa de montaña más importante del Tour de Francia y queremos que todo el equipo llegue a la cima de la etapa, porque es una etapa de montaña. Entonces, ese es el objetivo que queremos perseguir. Entonces, se reúnen a todos los involucrados, o sea, al equipo de los ciclistas, a los mecánicos, a los masajistas, a los entrenadores, a los reporteros, a los que van a transmitir la carrera por televisión, o sea, a todos los actores involucrados. Se reúnen en unas mesas de trabajo y se les expone que el objetivo es llegar a la meta, que queda en la punta de la montaña. Y cada quien desde su expertise o desde su conocimiento va a proponer cómo llegar a la punta de la montaña. Van a llegar unos que van a decir, pongámosle un motor a la bicicleta, otros van a decir, yo llego en helicóptero, otros van a decir, yo soy el reportero, yo no tengo que llegar, simplemente con un dron, pongo el dron con una cámara y la cámara me muestra la meta y yo desde mi casa ya estoy en la meta sin estar en la meta. Entonces fíjense que van a salir muchas ideas, muchas iniciativas, construimos un listado de cada una de estas iniciativas y les vamos a dar una prioridad a cada una de estas ideas de acuerdo a la necesidad puntual que estemos persiguiendo. Pero es muy importante involucrar a todos como equipo y generar esa sinergia y generar esas grandes ideas que luego se van a priorizar. Y una vez esas ideas se priorizan, ya se puede tener un shortlist para ir desarrollando en la medida de las necesidades o en la medida en que se quieran implementar y ejecutar esos proyectos.
Muy bien, yo creo que ya terminamos siendo las 10:01. Damos clausura a nuestro webinar del día de hoy. Unos agradecimientos muy especiales a Santiago Suárez, socio recién vinculado a Crow Colombia. Igualmente a Jorge Castelblanco, su presidente y fundador en Colombia, que nos acompañó también en la mañana de hoy. Y a los socios locales de Crow en Antioquia, Juan Carlos Cuenca y Ricardo López. Muchas gracias a Crow, muchas gracias Santiago. Los invitamos, ahora a las 11:30 tenemos un webinar informativo sobre el lanzamiento de la Feria Virtual Internacional. Están muy invitados. Y para mañana tenemos un webinar con el sello de bioseguridad check-in certificado, lo que debes saber sobre este tema, con Filipe Prieto, Carrezosa, Ferrero y Uría. Buenos días a todos y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo, y espero que les haya gustado el webinar. Muy amables, y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, pues no duden en contactarme pues a través de Crow o con los socios en la oficina de Medellín. Pues con mucho gusto estamos para servirles en cualquier inquietud o cualquier necesidad que tengan. Muchas gracias. Gracias, Santiago, por supuesto. La presentación estará colgada tanto en la página web nuestra como en YouTube, y a su vez también en la página Crow. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.